La resistencia de Franco Colapinto, una historia de coraje y abandono en la Fórmula 1. En el mundo de la Fórmula 1, donde la velocidad y la precisión son esencial, la historia de Franco Colapinto se destaca no solo por su talento al volante, sino por la lucha interna y externa que enfrentó en equipo Alpine. Esta es una historia de coraje, abandono y la búsqueda de dignidad en un entorno despiadado. El inicio de una carrera prometedora. Franco Colapinto, un joven piloto argentino, había soñado desde niño con competir en la Fórmula 1, con una carrera meteórica en las categorías inferiores, donde demostró su habilidad y determinación. Franco rápidamente llamó la atención de los cazatalentos. Su ascenso fue rápido y pronto se encontró en las filas de Alpine, un equipo con una rica historia y grandes ambiciones. El momento de la verdad. El Gran Premio de Gran Bretaña fue un punto de inflexión en la carrera de Franco. Todo comenzó con un problema técnico en su monoplaza, algo que ningún piloto puede controlar. Sin embargo, lo que sucedió después fue lo que realmente marcó un antes y un después en su vida. El abandono. Tras el fallo técnico, Franco se quedó sentado en su coche, impotente, mientras el mundo a su alrededor seguía girando como si nada hubiera pasado. No hubo consuelo, no hubo apoyo, solo un silencio ensordecedor. Los técnicos y los ingenieros continuaron con sus tareas, evitando incluso mirarlo a los ojos. Este abandono fue más doloroso que cualquier fallo mecánico. La lucha interna. Frank bajó del coche con un nudo en el estómago. No sabía si estaba más frustrado o más desconcertado. Caminó hacia el box como si no supiera bien qué hacer con su cuerpo. Lo único que tenía claro era que el mundo se le venía abajo y a su alrededor actuaban como si nada hubiera pasado. No hubo explicaciones, no hubo responsabilidades asumidas, ni siquiera un gesto humano. El frío emocional. El frío del ambiente no era climatológico, era emocional. Franco no lo había sentido nunca tan marcado como en ese instante. Ya no se trataba de un problema aislado, ya no era un mal día, era algo más profundo, algo que se había instalado desde hace tiempo y que ahora mostraba su cara sin filtros. La resistencia. Franco decidió que no se rendiría. Aunque el equipo lo tratara como si fuera invisible, él seguiría adelante. Cada día se volvía una batalla mental, pero él ya no esperaba contención, no esperaba redención, solo se concentraba en resistir, en no regalarles la caída, en sostener la mirada frente a todos los que ya lo daban por acabado. La soledad del guerrero Franco se dio cuenta de que a veces la mayor batalla es la de no rendirse, cuando te das cuenta de que ya no significas nada para los demás. Se negó a dejarse caer en la lástima, se negó a que su dolor lo convirtiera en víctima. No buscaba compasión, solo quería que se reconociera que lo dejaron solo en el peor momento. La armadura invisible. Franco desarrolló una armadura invisible que lo protegía del dolor y la indiferencia. No buscaba respuestas porque intuía que no llegaría. No esperaba explicaciones, ya sabía que no las daría. Lo único que necesitaba era aguantar, resistir en medio de un entorno que lo había despojado de humanidad con una facilidad que le helaba la sangre. La dignidad. Ante el abandono, Frank entendió que su verdadera batalla no era contra los demás pilotos, sino contra el sistema que lo había abandonado. No se trataba de demostrar que era el mejor, se trataba de demostrar que no podían quebrarlo, como si fuera un accidente administrativo. Cada paso que daba, cada tarea que cumplía, era una declaración silenciosa de su resistencia. El final del día. El final del día llegó sin novedades. Nadie hablaba de su futuro, nadie decía su nombre en ninguna conversación importante, pero el hecho de que siguiera ahí firme fue en sí mismo un acto de resistencia. Franco se fue sin mirar atrás, pero con la convicción renovada. Si no lo querían, tendrían que decírselo a la cara. Hasta entonces, él no se iba a mover. La calma aparente. Al día siguiente, la calma aparente se mantuvo, pero por debajo de la rutina todo seguía tenso, inmóvil, cargado de cosas no dichas. Franco llegó como siempre en silencio, con el rostro serio, el andar firme y esa mirada que ya no buscaba respuestas en los ojos ajenos. Sabía que nada había cambiado, pero había algo distinto en él, la diferencia sutil. Ya no caminaba como quien espera que lo validen, ahora caminaba como quien decide no ceder, aunque le quiten el suelo. La diferencia era sutil, pero real, y quienes lo observaban empezaban a darse cuenta. Dentro del equipo, el mismo patrón de evasión continuaba. Todos fingían ocupación. Nadie quería ser el primero en acercarse. La presencia incómoda. Franco se convirtió en una presencia incómoda porque no se quebraba, porque no hacía lo que todos esperaban que hiciera: explotar, llorar, irse. Había algo profundamente perturbador en ver a alguien resistir en silencio cuando todo a su alrededor está diseñado para borrarlo. La verdadera batalla. Franco había entendido que esa era su verdadera batalla. No se trataba de demostrar que era el mejor, se trataba de demostrar
demostrar que no podían quebrarlo como si fuera un accidente administrativo. Por eso, seguía cumpliendo con cada mínima tarea, porque cada vez que lo hacía, estaba diciendo sin palabras: sigo aquí, sigo siendo yo, no me vas a borrar tan fácil. El apoyo inesperado. En un momento breve, casi invisible, uno de los mecánicos se acercó para entregarle una herramienta. Nada fuera de lo normal, pero lo miró por un segundo más de lo necesario. No dijo nada, solo un gesto mínimo, un contacto visual, algo que no era apoyo abierto, pero tampoco era rechazo. Franco lo notó, y aunque no le devolvió más que un leve asentimiento, por dentro supo que no estaba del todo solo. La resistencia silenciosa. La resistencia silenciosa de Franco empezó a despertar miradas. Nadie decía nada, pero algunos empezaron a observarlo con otra intensidad. No era admiración, era algo más incómodo, la evidencia de que Franco no se había quebrado como esperaban, que a pesar de haber sido dejado de lado, aún mantenía su profesionalismo, su compostura y, sobre todo, su lugar. El final de la historia. El final del día llegó sin novedad. Nadie hablaba de su futuro, nadie decía su nombre en ninguna conversión importante, pero el hecho de que siguiera ahí firme fue en sí mismo un acto de resistencia. Franco se fue sin mirar atrás, pero con la convicción renovada. Si no lo querían, tendrían que decírselo a la cara. Hasta entonces, él no se iba a mover. La soledad del guerrero Franco se dio cuenta de que a veces la mayor batalla es la de no rendirse cuando te das cuenta de que ya no significas nada para los demás. Se negó a dejarse caer en la lástima. Se negó a que su dolor lo convirtiera en víctima. No buscaba compasión, solo quería que se reconociera que lo dejaron solo en el peor momento. La armadura invisible. Franco desarrolló una armadura invisible que lo protegía del dolor y la indiferencia. No buscaba respuestas porque intuía que no llegarían. No esperaba explicaciones porque ya sabía que no las daría. Lo único que necesitaba era aguantar. Resistir en medio de un entorno que lo había despojado de humanidad con una facilidad que le helaba la sangre. La dignidad. Ante el abandono, Frank entendió que su verdadera batalla no era contra los demás pilotos, sino contra el sistema que lo había abandonado. No se trataba de demostrar que era el mejor, se trataba de demostrar que no podían quebrarlo como si fuera un accidente administrativo. Cada paso que daba, cada tarea que cumplía, era una declaración silenciosa de su resistencia. El final del día llegó sin novedad. Nadie hablaba de su futuro, nadie decía su nombre en ninguna conversación importante, pero el hecho de que siguiera ahí firme fue en sí mismo un acto de resistencia. Franco se fue sin mirar atrás, pero con la convicción renovada. Si no lo querían, tendrían que decírselo a la cara. Hasta entonces, él no se iba a mover. La calma aparente. Al día siguiente, la calma aparente se mantuvo, pero por debajo de la rutina, todo seguía tenso, inmóvil, cargado de cosas no dichas. Franco llegó como siempre en silencio, con el rostro serio, el andar firme y esa mirada que ya no buscaba respuestas en los ojos ajenos. Sabía que nada había cambiado, pero había algo distinto en la diferencia sutil. Ya no caminaba como quien espera que lo valide, ahora caminaba como quien decide no ceder, aunque le quiten el suelo. La diferencia era sutil, pero real, y quienes lo observaban empezaban a darse cuenta. Dentro del equipo, el mismo patrón de evasión continuaba. Todos fingían ocupación. Nadie quería ser el primero en acercarse. La presencia incómoda. Franco se convirtió en una presencia incómoda porque no se quebraba, porque no hacía lo que todos esperaban que hiciera: explotar, llorar, irse. Había algo profundamente perturbador en ver a alguien resistir en silencio cuando todo a su alrededor está diseñado para borrar. La verdadera batalla. Franco había entendido que esa era su verdadera batalla. No se trataba de demostrar que era el mejor, se trataba de demostrar que no podían quebrarlo como si fuera un accidente administrativo. Por eso seguía cumpliendo con cada mínima tarea, porque cada vez que lo hacía estaba diciendo sin palabras: sigo aquí, sigo siendo yo, no me vas a borrar tan fácil. El apoyo inesperado. En un momento breve, casi invisible, uno de los mecánicos se acercó para entregarle una herramienta. Nada fuera de lo normal, pero lo miró por un segundo más de lo necesario. No dijo nada, solo un gesto mínimo, un contacto visual, algo que no era apoyo abierto, pero tampoco era rechazo. Franco lo notó, y aunque no le devolvió más que un leve asentimiento, por dentro supo que no estaba del todo solo. La resistencia silenciosa. La resistencia silenciosa de Franco empezó a despertar mirada. Nadie decía nada, pero algunos empezaron a observarlo con otra intensidad. No era admiración, era algo más incómodo, la evidencia de que Franco no se había quebrado como esperaba, que a pesar de haber sido dejado de lado, aún mantenía su profesionalismo, su compostura y sobre todo su lugar. El final de la historia. El final del día llegó sin novedad. Nadie hablaba de su futuro.
futuro. Nadie decía su nombre en ninguna conversación importante, pero el hecho de que siguiera ahí firme fue en sí mismo un acto de resistencia. Franco se fue sin mirar atrás, pero con la convicción renovada. Si no lo querían, tendrían que decírselo a la cara. Hasta entonces, él no se iba a mover.